Bueno, pues primero bienvenidos a todos a este primer directo que estamos haciendo aquí en el canal, en tu canal Reconociendo el Ser. Esperamos que os guste. Trataremos de hacer este tipo de charlas conscientes pues con Laura, como hoy, y con otros invitados, pues para poder compartirnos, ¿no? Desde toda esa divinidad que somos y esa conciencia en la cual ya estamos entrando cada uno a nuestro ritmo, a nuestro paso, en ese camino. Este breve espacio lo estoy usando para poder compartiros este libro que escribí hace un par de años, La conciencia del ser. Este libro es un libro de autoayuda y es un libro en el cual pues te puede ayudar mucho para ese reconocimiento. Aquí están escritas unas bases muy concretas de todo aquello que es la observación de uno, de cómo hablarse, de los pasos, de qué forma puedo comprenderme, puedo comprender todo aquello que ocurre en mí sin perderme en las formas o en los modos. Este libro lo escribí en plena conexión con todo aquello que yo soy. Y lo escribí con la intención de compartir ese conocimiento que trato de compartir en cada vídeo en el que yo les muestro todo el mensaje acerca de la observación. Si estás en el camino del despertar y realmente tu intención es despertarte en conciencia, te lo recomiendo. ¿De acuerdo? Aquí abajo del vídeo van a encontrar dónde lo pueden conseguir en la página web reconociendoelser.com. Os invito a que lo lean. Muchas gracias, nos vemos y seguimos con el vídeo. Interior, porque recuerden que para poder reencontrarte contigo lo que requerimos es ir hacia adentro, ¿vale? Porque si no, no vas a reconocer aquello que eres, vas a reconocer solamente lo que existe fuera, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues en este caso tenemos a nuestra invitada, nuestra amiga Laura Piritz. Luego pondremos también algunos enlaces para que puedan encontrarla en las plataformas donde ella pues, también se comparte, ¿de acuerdo? Bueno, no sé, como va a ser la primera, vamos a ver qué tal, ¿no? Cómo va surgiendo, como siempre hacemos nuestras charlas. Así que, pues nada, Laura, preséntate. Bueno, muchísimas gracias, Fer, por la invitación a esta nueva etapa que estás haciendo de presentación desde el ser, reconociendo el ser, que estamos transitando ya unos cuantos pasos, ¿no? De poder vernos, de poder reconocernos, observarnos y tener estos espacios para poder ir viéndonos, ir sintiéndonos, ir percibiéndonos de cómo vamos caminando, de qué ese reconocimiento, cómo está de tan de pleno, ¿no? Así es. Para mí es un honor estar contigo. Muchísimas gracias por esta invitación. Gracias. Porque, bueno, yo te invito mucho en mi espacio de Confesiones del Alma, porque eso, me gusta compartir, me gusta escucharte y me gusta la frecuencia que compartimos, ¿no? Porque desde ahí es donde nos hacemos en el reconocimiento. Porque podemos tener muchas palabras, podemos tener muchas conversaciones y lo más nutritivo de todo es la frecuencia desde donde nos compartimos. Entonces, mi caminar sí ha sido como terapeuta, ha sido como, principalmente desde las terapias, conociendo o caminando distintas terapias. Y ahora estoy en un punto donde me paro, me observo, me veo en todas esas herramientas que fui caminando para darle el sentido de que había herramientas que para mí me resultaban muy fáciles y era que mi ser era yo expresándome en ese espacio, donde podía volcar la luz, donde podía volcar el amor, donde era natural expresarme. Así es. Sí, la verdad que el camino no voy a decir ha sido, porque sigue caminando, sigue continuando, pero es interesante, porque, bueno, nosotros nos conocemos ya hace algunos años y hemos tenido charlas desde hace algunos años
Algunas costaban un poco más que entraran, pero al final todas entran, ¿no? Sobre en la 1784.302 entró. Sí, sobre todo es como siempre se dice, ¿no? Cada uno es en sus tiempos, ¿vale? Del mismo modo que yo lo comparto y no miro cuántas veces lo comparto o la forma o el modo en el que lo comparto, solo veo pues todo aquello que me comparto y desde dónde viene, ¿no? Y desde dónde proviene. Ahora, luego ya cada uno que escucha o que recibe aquello que se comparte, pues camina a su ritmo, a su velocidad, a sus tiempos, a sus formas, y las va integrando y son perfectas. Entonces, bueno, pues yo creo que como introducción para que puedan conocer un poquito así todo, ha estado perfecto, ¿no? Pero yo quería preguntarte algo más. Algo sobre todo muy, muy personal para aquellos que nos van a escuchar. ¿Cómo ha sido tu transición desde que nos conocemos? En todo esto que llega a ti como nuevo, ¿no? De obsérvate, discierne, no te juzgues, cúlpate, aunque se ha dicho muchas veces, pero muchas veces se dice no te juzgues o no culpes, pero en verdad yo no había escuchado anteriormente a nadie cómo mostrar el camino de esa observación. Porque está muy bonito el que te digan 28 millones de veces no te juzgues, sé buena persona, no culpes, pero joder, enséñame a observarme, a caminar conmigo, a tenerme esa paciencia, a tenerme ese amor, a poder reencontrarme con todo aquello que soy, ¿no? Y sabes tú que yo peleo por ponerle alguna connotación, porque la verdad es que no peleo con nada, pero siempre trato, pues, de que aquellos que nos ven o que aquellos que nos escuchen despierten ante eso, ¿no? Y que aprendan realmente a observarse ellos mismos, que son el único maestro que realmente van a encontrar, y que vayan aprendiendo en ese caminar. Cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo lo ves tú? Compártelos. Nos conocemos hace ya varios años y la primera vez que te conocí, para mí, yo lo conté ayer mismo, fue un impacto que me provocó lágrimas, ese reconocimiento de almas, ¿no? Ese reconocimiento de seres, ¿no? Esas frecuencias, como decía al principio, ¿no? Que nosotros nos compartimos desde la frecuencia más allá de la palabra. Así es. Entonces, reconocí algo en ti que resonó en mí, que me hizo vibrar, y el primer impacto fue apretarme, ¿no? Porque era como demasiado fuerte a lo que venía acostumbrada a vivir. Cuando nos conocimos era como en ese que se puso de boom el despertar de conciencia, la 5D. Así es. Entonces habían conceptos que desde lo nuevo, bueno, de algún lado tenés que empezar a mirar para otro lado, ¿no? De lo que acostumbrabas a caminar. Como les decía, yo vengo desde las terapias, ¿no? Medicina china, Reiki, registros, terapias que estaban en el plano que integran al ser, ¿no? Integran la parte humana, la parte emocional, la parte espiritual, la parte mental, pero a lo que se abrió ahora, cuando se empezó esa explosión de 5D, a esa una nueva parte de ese mundo, de ese universo que ya nos reconocíamos. Era realmente a reconocerlo y no a estarlo en los libros, ¿no? Porque lo llevas a la práctica con una persona, cuando viene a consulta, pero era como una separación. Y en este camino es de integración, ese adentro y ese afuera. Que esos meridianos sos tú, que esa energía sos tú, que ese cuerpo mental es ese vehículo que viniste a caminar acá. Entonces no ves separado uno y otro. Que lo que tú expresás, que lo que tú te compartís es la expresión del ser. Entonces lo que había que transitar es justamente la costumbre de estar
científicamente comprobado, ¿no? De lo que si está en los libros es, pero si lo que está en tu sentir difiere en algo, ahí hacía ruido. Entonces el camino de la observación fue como un desacostumbramiento de estar en lo racional, en lo mental, en el creer que el sentir, lo que sentía, porque lo que tuve siempre es una alta sensibilidad, validarlo, traerlo a mi realidad. Y lo que digo fue, bueno, ocurrieron muchas situaciones en las cuales fueron un impacto emocional muy fuerte, y comprender esas vivencias desde otro lugar llevó como sus tiempos, ¿no? Entonces lo que hay, o lo que hubo este periodo de irme reconociendo, de irme hablando, es eso, empezar a hablarme, a escucharme. Porque, como te decía, la parte racional es el plano mental. Entonces el plano mental está los juicios, las creencias, los apegos, el autosabotaje, la no valoración, o sea, hay todos los mecanismos de distracción del ser están en ese plano mental, ¿no? En ese ruido, en esas distracciones. Así es. Entonces, el poder ir depurando ese mental, ¿para qué? Poder dirigir a la mente a ese reconocimiento, o sea, enfocar, poner la intención, poner el foco, fue todo un camino de desconstrucción. Y como yo te decía, Fer, por favor, ahondá un poquito más. A eso que tú decís de la observación, amplíalo. ¿Qué es observarse? ¿Qué es escucharse? No estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que si no está en el libro o buscarlo en el libro, no puedo validar hacia el otro. Lo que tú estás diciendo, lo que estás... a donde vamos intencionando es que reconozcas esa esencia que sos esas letras, que sos esos números, que sos esa sabiduría. Entonces, el caminar fue con resistencias, fue con miedos, será, no será, voy o no voy, vas caminando, depurando y sintiendo certeza al caminar. Así es. Así es. La verdad es que es un camino, ¿vale? Muy bello, pero a su vez, pues es un camino que requiere amor hacia uno, paciencia, como se le define aquí, ¿no? Porque estamos acostumbrados a tratar de conseguir todo y tener todo así rápido y venga y ala y ya. Pero todo eso es externo. Para poder hacerlo, requieres reconocerte. Porque una vez que te reconoces plenamente, lo podrás hacer. Ahora, ¿por qué? Porque no te vas a preocupar en hacerlo. Ese es el detalle. No te vas a preocupar en hacerlo porque simplemente será. ¿Vale? Y entonces, la diferencia de que simplemente será a ver si es, a ver si consigo, a ver si puedo, es un mundo. Un mundo donde encuentras eso, toda tu divinidad, todo ese Dios, ¿no? Tan famoso que siempre hablan fuera, que eres tú. Lo que pasa es que eres tú de un modo distinto a como lo han tratado de dibujar fuera, ¿no? Entonces, para poder conseguir o lograr o interactuar contigo desde esa divinidad que eres, requieres reconocerte. Esto es como mirarte al espejo. Si no te miras al espejo, no sabes cómo eres físicamente. Entonces, si no miras dentro, no vas a saber que eres como eres. Tú piensas que eres de una forma concreta o que tienes unas características X o unas cualidades X. Pero eso solamente es aquello que te han querido vender o que han querido que tú veas. Nada más. Exacto, la percepción. Cuando empiezas a profundizar por ti mismo desde esa intención, cambia todo. Cambia incluso hasta la forma en la cual ya te observas, incluso hasta la forma en la que te tratas, que te hablas, que te amas. Y a medida que lo vas haciendo,
Cambia incluso hasta el cómo te vas proyectando fuera. ¿Qué piensas de eso? Que exactamente cómo cambiará la percepción a esa sensación de rapidez, de velocidad, de encontrar, ir a buscar la información afuera para poder responder a otro, de estar presente para otro, y te miras al espejo y es siempre un apuro, entonces te ves solamente la parte física, ¿no? No logras verte más allá. Entonces, desde ese lugar de parar, para poder reconciliar todas tus partes. ¿Por qué digo eso? Porque el mental, y siempre me apoyo en el mental porque es lo que, la satisfacción inmediata, la distracción donde nos enganchan para perderte de ese reconocimiento, de esa presencia, que para mí es más que estar en el aquí y en el ahora. La presencia es presencia, ¿no? Así es. Aquí. Son hasta esas palabras que se usan como cliché del aquí y el ahora, las empezás a discernir de otra forma, las empezás a vivir de otra forma, no te llegan de la misma manera. Cuando decís presencia es estar. Y entonces ese mental que se te escapa, que va, que es rápido, que es veloz, podés traerlo. Entonces es habitar aquí. Y no es uno más que otro. Porque el mental, después venimos el cuerpo emocional. A mí me gusta verlo mucho de las capas que somos, ¿no? Porque nos vemos en este lugar. Claro. Entonces, está distanciándonos de nosotros mismos, es que los cuerpos están proyectados para cualquier lado, ¿no? Uno está para buscar información y a ver cómo solucionar las cosas, y el emocional atrás, haciendo gigante toda la vivencia que no permite reconocer qué te pasó en ese momento. ¿Qué estabas experimentando en ese momento? Así es. Así es. Es que una de las cosas que normalmente pues las personas piensan, que ese es otro de los temas, ¿no?, que habría que tocar, dejar de pensar tanto, es que piensan que somos esto, o que somos esto y algo más, pero ese algo más va aparte, ¿vale? Es decir, el plano mental, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El plano mental. Pues el plano mental es un plano en el cual todo aquello que tú has vivido y que estás viviendo, todo eso pasa por un filtro, o mejor dicho, por una computadora cuántica que es tu mente, tu cerebro. Y entonces ese cerebro, así es, ese cerebro lo que hace es descodificar toda esa información que hay en ese plano para que tú puedas experimentarte, porque una de las cosas a las cuales viniste o vinimos es a experimentarnos en la fisicalidad. No para aprender o para experimentar, no, para experimentarte, ¿vale? Porque esa connotación es súper importante porque toma presencia y conciencia todo aquello que tú eres en ese instante, en ese momento, ¿vale? Y entonces te puedes permitir experimentar todo aquello que estés experimentando, da igual, porque lo haces desde ese presente continuo en el que estás. Ni estás ni vives en el pasado ni en el futuro, tú crees que estás ahí. Cuando tú te vas al pasado y lo vives, o al futuro y lo vives, tú piensas, sientes y crees que estás allá, pero realmente estás en el presente continuo. Ahora, no eres consciente. Eso también es otro tema. No eres consciente de ese presente. ¿Por qué? Porque te pierdes. ¿Y por qué te pierdes? Por ese plano mental. Ese plano mental es el que te mete un montón de información que tú llegas aquí, la recreas, la das la vuelta, le haces una pizza, la volteas, la fríes, la cueces, la guisas, te la comes y entonces piensas, sientes y crees que estás viviendo solo eso. Y todo aquello que vives, lo estás viviendo aquí. Todo. ¿Por qué? Porque no te permites vivirlo fuera.
Y para vivirlo fuera requieres hacer ese reencuentro contigo, en el que entonces de un modo muy consciente vas a experimentar todo, hasta cuando te miran los dedos, las manos, te frotan las piernas, los pies, da igual lo que hagas, lo vas a hacer de un modo muy consciente. Y en lugar de que lo haga desde ese lado físico, el muñeco o el humano, lo haces tú en plenitud de todo aquello que eres. Cuando empiezas a caminar ya desde esa plenitud, desde esa divinidad, desde esa consciencia, todo cambia la connotación, cambia el modo, cambia la forma, cambia todo. Todo aquello que tú estás viviendo y experimentando ya cambió. Y cambia el cómo lo haces. Porque ya empiezas entonces a descubrir o redescubrir nuevamente todo aquello que eres, todo aquello que puedes hacer. Puedes cambiar lo que quieras, porque eres esa frecuencia, eres esa energía, eres esa divinidad. Y entonces ya lo haces consciente. Y desde esa conciencia te plasmas y te proyectas. Porque lo que hacemos es proyectarnos hacia afuera para poder experimentarnos en todo aquello que vemos fuera, ¿vale? Así que es un tema muy interesante. Yo comprendo lo que hemos hablado todo el tiempo, ¿no? Acerca de la dificultad que puede llegar a tener, pues, aquellas personas que tratan de hacer ese camino y bueno, pues no se encuentran, se caen, piensan que no están, etcétera, etcétera. Tú, dentro de ese camino que has experimentado en ti, contigo, ¿qué les dirías a todas aquellas personas que nos ven y que están caminando y que encuentran esas dificultades, ¿no? Esas piedritas que nosotros mismos nos hemos puesto, aunque no lo entendemos de esa forma? Pero, ¿qué les dirías? ¿Qué les podrías compartir para ayudarles? Que se den suavidad, que sean suaves con uno mismo, que eso es lo que más cuesta. Porque justamente el mental te va a latigar de que tenés que ir más rápido, de que la costumbre de la velocidad, que la costumbre de reaccionar, y entonces darse esa suavidad de que acostumbrabas durante toda la vida, porque de chico tuviste esa enseñanza de cómo hacerlo y creíste que eso era la realidad, porque te lo mostró mamá, te lo mostró papá, la abuela, quedó muy instalado, que hay que darse la suavidad para desconstruir todas esas creencias, porque aparentemente fue eso nada más, ¿no? Que tuviste la creencia de que tenías que abrigarte en la mente para poder sobrevivir. Y eso se abrió un abanico en vivencias, en experiencias, porque fuiste a la escuela, tuviste amistades, o sea, se abrió todo un espectro. Y de acá también se abrió todo un espectro. O sea que esa creencia está bañando toda tu vida. Así es. Habremos que tener paciencia, suavidad, y digo suavidad porque la mente lo que menos te da es suavidad, para transitar esos espacios. Y cuando se te viene esa oleada de observación del mental, decís, bueno, acá está, bienvenida. Así es, así es. Sí, son pasajes dentro de ese camino similares a los que antes estabas reconociendo o recorriendo, ¿no? Cuando estabas caminando sin este conocimiento de la opción o la posibilidad de despertarte, ¿no? Simplemente estabas tratando de encontrar tu hueco en la civilización o en el mundo o en tu casa o donde quieras, ¿no? Y tratabas de comportarte, de seguir aquello que te estaban diciendo, de hacer aquello que te estaban diciendo, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hacías? ¿Lo hacías corriendo? ¿O lo hacías golpeándote? No, simplemente ibas caminando, aprendiendo, haciendo,
recogiendo aquella información que se te estaba compartiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido. Con la diferencia es que a medida que te vas reconociendo, pues aparece en ti todo aquello que eres. Y tú eres ese amor que tantas veces se dice y no se comprende. Tú eres esa luz que tantas veces pronuncian y no saben ni siquiera de dónde viene o de dónde surge. Y entonces en ese caminar, pues empiezas tú contigo mismo a mostrarte. ¿Cómo te muestras? Hablándote en voz alta. Y entonces empiezas el primer día, no sabes qué preguntarte, no sabes qué decir, ni siquiera sabes cómo empezar. Pero empiezas y agarras esa rutina de hablarte en voz alta siempre que encuentres un bache, una situación distinta, hasta que sin darte cuenta ya empiezas a hablarte más amorosamente. Ya empiezas a hablarte sin juicios, sin culpas, sino mostrándote aquello que requieres aprender o cómo puedes observar para poder aprender de lo que estás viendo, en lugar de enfocarte en aquello que te lastima, en lugar de enfocarte en tratar de comprender lo que está ocurriendo. Empiezas ese camino de enseñanza contigo. Porque al final lo que estás haciendo es enseñarte a ser tú. Y para enseñarte a ser tú, pues requieres hablarte, requieres mostrarte, requieres tropezarte, requieres hacer ese camino similar al que hacías antes. Porque anteriormente estabas haciendo ese camino donde te caías, donde te tropezabas, donde te mentías, donde mentías fuera, donde tu ego estaba en primera toma, tu orgullo, tus creencias, tus apegos, ¿no? Y entonces todo eso te vas dando cuenta que a medida que vas caminando contigo y vas entrando en esas charlas, voz alta, escucharte, resulta que se empiezan a caer. Es decir, empiezan a despojarse de ti desde el lado más amoroso. ¿Cómo ves todo eso? Cuando hablabas eso del comienzo, ¿no? De cómo vamos viviendo, ¿no? De todas las costumbres que tenemos, lo que se busca o se buscaba antes de encontrar la sensación de ya ser, encontrar el lugar en el mundo, ¿no? Entonces, los vacíos existenciales de encontrar el lugar en el mundo. Eso lleva a luchas, a confrontaciones, a desafíos grandes por ser reconocido, porque hay una sensación de abandono, una sensación de soledad, una sensación de no ser aceptado. Y cuando se va dando la oportunidad a expresarse, a escucharse cada uno, en mí, por ejemplo, como decía, la parte racional, la parte mental, que es muy, muy firme, muy consolidada, ¿no? Que la estructura, la base era miedo, ¿no? Así es. Entonces, el hablar era como esperando una respuesta en el mental de que respondiera. Entonces, a ver si a alguien le suena eso de que, ¿y cómo me hablo? ¿Qué tengo que decirme? No es una respuesta que te des, una escucha que hables a un mental o a un alguien como si hubiera alguien adentro, como si fuera un robot y que se suene, hasta a metal suena, sino que es como una amorosidad de ser tu propia madre, de estar en tu propia, perdón, de estar en tu caminar amoroso. Lo comparo de una relación madre-hijo, porque la acompañar a la mamá, de cómo, primero, de cómo darle de mamar, de cómo dormirlo,
O sea, es de una amorosidad. La comunicación es diferente, el diálogo es diferente. Y en ese caminar, en esa observación y en esa escucha, lo que se va derritiendo es eso duro, eso metálico, eso hiriente, y se va transformando en esa dulzura. Lo que se requiere es la paciencia, la constancia, la absoluta certeza de que te estás escuchando, de que lo que estás hablando, de lo que estás diciendo, está resonando en tus células. Y empezar por eso simplemente, aunque el mental diga no entiendo nada, como para ir bajando y estar en tu cuerpo, estar acá, aterrizar en esta nave que somos. ¿Mm? Entonces es tanta paciencia de saber que la dulzura es la clave. Ahí es como empezás como si fuera el aroma de a mí me encanta la fragancia del jazmín, como si fuera esa fragancia que, bueno, vas permitiendo, y vas permitiendo, y vas permitiendo, hasta que eso ya se hace en esa suavidad. Pero lleva su presencia, lleva su paciencia. Así es. Así es. Sí, la verdad que el camino de despertarse, ¿vale? Porque realmente el camino es despertarse uno mismo. Esto no es un grupo, esto es reconocer toda esa divinidad que eres, todo ese ser divino que eres. Y todos aquellos que comienzan, ¿no?, en este camino de un modo u otro, todos ya saben aquello que son. Es decir, todos aquellos ya saben aquello que son. Lo que ocurre es que todavía no lo ven en ellos desde esa claridad, ¿no?, con esa certeza. Pero es importante que se lo muestren. ¿Y cómo se lo pueden mostrar? Hablándotelo, diciéndotelo, reconociéndotelo, pero siempre desde la coherencia. Siempre requieres, ¿vale?, ser aquella verdad absoluta que eres. Porque yo siempre digo lo mismo, yo soy la verdad absoluta en mí, no en quien está frente a mí. Porque quien está frente a mí, yo no sé si se mentirá o no se mentirá, si será o no será, si hará o no hará. Pero yo sí sé lo que yo hago en mí conmigo. Entonces, es importante ese reconocimiento, ¿no?, para poder comenzar a caminar desde la verdad absoluta. Porque en cuanto hay una mentira, por pequeña que sea, aunque pienses que es muy sutil, que no pasa nada, que tal vez tú piensas, sientes y crees eso. Pero la divinidad que eres, ese ser divino que eres, no. Entonces, siempre va a haber un choque. Por eso te invito a que seas toda esa honestidad que podemos ser, porque de hecho lo somos. Nos engañamos y nos mentimos aquí desde nuestra mente, desde ese plano mental, pero realmente somos esa perfección, ¿no?, esa plenitud de todo. No lo reconocemos. Ese es el camino que cada uno requiere hacer siempre y cuando quiera poner esa intención con él. Porque hay seres que no pretenden recorrer ese camino y está perfecto. Pero desde aquí, desde este momento en el que estamos compartiendo Laura y yo, pues os invitamos, ¿no?, a todos aquellos que vean el vídeo, a todos aquellos que estén en directo, que caminen con ellos, que sean honestos, que entren en esa verdad absoluta que son desde ya. Es decir, todo aquello que te vayas a decir, que sea desde esa divinidad. Y entonces la divinidad no entiende de mentiras, no entiende de falsedades, no entiende de nada que no sea esa plenitud. Entonces camina contigo. Y ya. ¿Qué te gustaría compartir a todos aquellos que nos vean desde tu lado, ¿no? Porque tú estás en tu camino también. Sí. Que se permitan, o nos permitamos, el bajar de acá a acá. Que nos deslicemos acá. Y hasta hacer el ejercicio, ¿no?, de bajar de la mente hasta acá, ¿no? Hacer el ejercicio, porque decís, ay, no hace nada el hacer un gesto, ¿no? Al contrario. Si te dieras cuenta cuando
haces con las manos, el movimiento con las manos o algo de rechazar o de traer, esa energía se siente. Entonces, de aquí a acá, porque acá está frío, calor, luz, oscuridad, y este es el que hace el ensamble para que pueda haber la unidad en el cerebro. Se hace esa unidad. Cuando entras en silencio, intencionar estar en silencio, aunque sea un minuto, hacer una pausa en el día, y más estos días que estamos viviendo de gran intensidad, ¿no? Por las fiestas, por lo que sea, ¿no? Pero se siente mucha intensidad. Entonces, hacer una pausa, tomar tu pulso, sentir tu corazón e intencionar estar en silencio. Y es hermoso cómo en el cerebro se hace el descanso y como se equilibraran las aguas, ¿no? Se equilibran el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho y se hace la paz. Entonces, hay todas esas cosas que te preocupan, que, como decía, de poner abajo de la alfombra, ¿no? Hacernos las trampas en el solitario, hacernos esas trampillas. Es como lo podés mirar y lo podés expresar, porque esas cosas chiquititas, esas espinas, parecen chiquitas, pero son gigantes. Sí. Porque esas son de gran contenido, porque son las que están más profundas. Así es. Entonces, esas pausas que te dan para ir a mirar, y bueno, ir un poquito cuando aparecen, no dejarlas, no dejarlas de lado, ¿no? De como si nada pasara. No, al contrario, gracias, apareciste. ¿Qué me tenés para decir? ¿Qué me traes? ¿Qué me traes hoy como mensaje? ¿Qué querés saber? ¿Quién sos? Así es. Sí. ¿Te apareciste? ¿Por qué te apareciste? ¿Por qué me estás protegiendo? ¿Para qué estás apareciendo? ¿De qué me querés cuidar? ¿No? Y ahí es el ser que empieza a hablar. Porque así es parte de nuestra conciencia también, ¿no? Esa cosa que se habla también forma parte de nuestra conciencia, que tomó otra forma porque tenía que ser en el momento. Así es. Es como ayornarnos, ¿no? A lo que somos hoy, a lo que hoy estamos sintiendo en ese reconocimiento. Qué bueno. Qué bueno, Lau. De verdad que me da muchísima alegría verte, no verte físicamente, que también, ¿no? Pero me da mucha alegría ver el camino en el que entraste, ¿vale? Ver los avances que estás haciendo en ti, porque yo sí te los veo, yo sí los puedo sentir, notar, me lo chivan todo. ¿Vale? Cuántica. Sí, digamos que tengo un enlace directo con alguien que te conoce mejor que tú. ¿No? Entonces, de verdad que me alegra mucho porque, como hemos dicho antes, el camino no es sencillo, pero no es difícil. Es un camino, simplemente. Y como siempre digo a todos aquellos que coinciden conmigo, solo camina, disfrútalo, sea lo que sea, disfrútalo, porque es muy probable que no vuelvas a vivirlo, ¿ok? Entonces disfrútalo para que puedas llegar a comprenderlo desde todo aquello que al final vas a ser. Pero aquella parte en la cual empezaste, no vas a regresar allí. Entonces disfrútala como si fuese el final, el último instante. Intégrala, porque de ese modo todo aquello que camines siempre irá contigo en tu presente. Entonces, bueno, pues yo creo que para ser el primer directo no ha estado mal, ¿no? En tiempos. Yo creo que, no sé, si quieres decir algo para despedirte y... No, es que habías dicho de que me veías, cómo ha sido mi caminar. Me he llevado a ese espacio. Me he dado la mano a mí misma para caminar, para acompañarme, para disfrutar. Y todo eso que veía como gigantesco, como problemas, ya no es la misma mirada. Claro. Entonces, qué bueno. Gracias. Gracias por caminar conmigo, por acompañarnos. Gracias a ti por permitirte caminar contigo.
Esa es la importancia. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Laura, por ser y aceptar la invitación de estar aquí en Charlas Conscientes. Bueno, pues les invito a todos los que vean el vídeo, los que estén en directo, que pueden poner en los comentarios, ¿no? Si quieren que hablemos de algo concreto, para poder exponerlo aquí, para poder ayudar, ¿no? a aquellos que puedan llegar a tener esas nubes o esas dudas o esos miedos o esas incertidumbres de cómo poder hacer o no hacer aquello que les esté moviendo ahora dentro, ¿no? Así que una vez más, muchas gracias a todos por estar aquí en vuestro canal, en Reconociendo el Ser, en esta parte que vamos a tratar de hacer al menos una vez a la semana, charlas conscientes. Gracias a todos, gracias Laura por permitirnos, ¿no? tenerte aquí con nosotros. Y bueno, pues ya saben, como suelen decir en todos los canales, no olvides darle like, suscríbete y dale a la campanilla. Disfruten mucho. Sí, disfruten. Muchas gracias a todos. Gracias. Un beso enorme. Gracias. Y feliz vida, feliz camino. Chao. Gracias. Bye, bye.